Bendiciones, queridos estudiantes. Es un honor para mí compartir con ustedes en este nuevo año lectivo, dándole gracias a Dios porque cada día nos llena de vida y de salud, reconociendo que este año es un año nuevo en metas y retos, pero con la confianza puesta en Dios vamos a salir adelante. Mi nombre es Olivia Ramírez y estaré impartiendo las clases de historia. Bienvenidos, estudiantes. El tema de nuestra clase para el día de hoy es la historia, el estudio del pasado. Y vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Y el objetivo dice de la siguiente manera: analizar los conceptos de historia y todo lo relacionado al pasado mediante la explicación del tema para valorar los conocimientos antiguos en la actualidad. Y vamos a tener una actividad para iniciar nuestra clase. Dice así: ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? Muchas veces a las personas les gusta recordar y pensar en el pasado, acordarse de otros tiempos, de la infancia, de la juventud, las personas que ya no están, las cosas que cambiaron, su colegio, el barrio, los antiguos amigos, los parientes, el primer empleo y, ¿por qué no?, la primera novia. Respondemos: ¿qué cosas nos permiten guardar recuerdos del pasado? Menciona alguna de ellas. Bueno, podemos decir que algo que nos permite recordar cosas del pasado son las fotografías, los documentales, los videos, los libros, las cartas. ¿Para qué nos ayudan los recuerdos del pasado? Para tener presente las cosas importantes que sucedieron a lo largo de la historia. ¿Sabías que para una sociedad es importante recordar su pasado, ya que el tener una historia en común nos hace sentir parte de una comunidad? Esta frase la tomé del libro de Estudios Sociales de la historiadora Natalia Barraza. En sus comienzos, los encargados de transmitir la historia a los niños y jóvenes eran los ancianos, pero en las sociedades modernas, esta tarea le corresponde a la escuela, bajo los lineamientos del Estado. Además, el Estado tiene un papel fundamental en la preservación y el resguardo de la herencia material del pasado, como por ejemplo, los monumentos y lugares históricos. Por eso el gobierno e instituciones privadas crean los museos. Sin embargo, las familias no han dejado de tener un papel importante como transmisoras de conocimientos, costumbres, vivencias que forman parte del legado del pasado de una sociedad. ¿Qué es la historia? Es una verdadera disciplina, una ciencia social que realiza una investigación sistemática y metódica. ¿Qué significa sistemática? De manera ordenada, de rasgos de la actividad humana a través de los tiempos y que corresponde a estas inquietudes. Algunas personas, además de pensar en el pasado y recordarlo, se encargan de hacer un estudio ordenado de él. A estas personas se las conoce como los historiadores. Los historiadores trabajan con métodos y procedimientos que permiten obtener información. El trabajo del historiador es muy parecido al del detective. Buscan pistas que a su vez los llevan a otras. El objetivo es reconstruir un hecho o un proceso que ha tenido lugar en el pasado y por eso no puede conocérselo de manera directa. En la historia, los indicios se encuentran en las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son aquellos objetos que nos permiten reconstruir el pasado. Cualquier cosa puede ser una fuente primaria.
siempre que provea información, como por ejemplo, tu carpeta del colegio donde registraste todas las clases durante el año lectivo. Fotografías que nos traen memorias del pasado, videos, grabaciones, películas. Vamos a ver cuáles son los tipos de fuentes. Hay algunos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Y vamos a ver ahora las fuentes primarias. Primero, ahí están las fuentes escritas. Estas pueden ser libros, cartas, decretos, diarios personales, novelas. También están las fuentes orales. Las fuentes orales pueden ser relatos, tradiciones, leyendas. Estas fuentes se revelan a través de las entrevistas. También están las fuentes materiales, fósiles, obras de arte, fotografías, edificios y vestidos. Y las audiovisuales, que encierran lo que es películas, grabaciones y programas de televisión. Estas son las fuentes más comunes utilizadas por los historiadores, pero hay otras clases de fuentes, las fuentes secundarias. En las fuentes secundarias podemos encontrar los libros de historia que nos cuentan muchas de las cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Están las biografías de los grandes historiadores y también los estudios arqueológicos. Los historiadores no se basan en una sola fuente para determinar cómo fue un hecho. Hay que comprobar si las fuentes son fidedignas. Por eso se dice que la historia tiene su aspecto subjetivo y su aspecto objetivo. En el subjetivo, su interpretación depende del sujeto que la lleva a cabo. En el objetivo, tiene que ver con las fuentes encontradas. Sin embargo, ningún historiador, por muy objetivo que quiera ser, puede desprenderse de su ideología y su forma personal de entender el mundo. ¿Por qué decimos que la historia es una interdisciplina? Porque como ciencia, la historia recurre a otras para validar sus propias conclusiones. Y estas ciencias son la economía, la psicología, la sociología, la geografía y otras ciencias auxiliares como la epigrafía y la arqueología. Ahora vamos a ver qué es la historiografía. Es un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. Además, es el estudio bibliográfico y crítico de los textos escritos sobre historia, sus fuentes y los autores que han incursionado en la materia. La historiografía está interesada en las formas de hacer historia. Ahora vamos a ver la biografía de el que fue el primer historiador o el padre de la historia, Heródoto. Heródoto nació en Halicarnaso en el año 484 a.C., esto es en Grecia. El sobrenombre que le pusieron fue el padre de la historia. Heródoto tuvo que recurrir a sus viajes y a informaciones de segunda mano, bien orales o bien escritas, como los relatos de los otros logógrafos. Por el contrario, para narrar la guerra, centro de su relato, Heródoto dispuso de documentos más accesibles y fiables sobre estos acontecimientos. Heródoto aún así se le da las dotes de un gran narrador y las de un historiador, esto es, un gran investigador, en su intento de dilucidar la verdad a través de la maraña de sus múltiples fuentes. Bien, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy y les he traído aquí dos actividades. La primera dice, imagina que un historiador debe escribir tu historia y tu biografía. Completa el cuadro con las fuentes primarias y secundarias que usaría para realizar esta tarea. Bien, las primarias, ¿cuáles serían? Cartas, libros, novelas. Las secundarias, biografías, tratado de arte y
arqueología. Segunda actividad. Responde qué tipo de fuentes utilizará un historiador para investigar estas situaciones. La primera, la educación en Ecuador en la década de 1970. Documentos escritos, libros de historia, que son los documentos que registran, pues bueno, la historia del Ecuador. Y segundo, los hábitos de consumo de los cuencanos entre 1995 y 1998. Las fuentes que podría utilizar un historiador son las entrevistas, las grabaciones y los documentales. Bien, jóvenes, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Espero podamos volver a vernos muy pronto, recordándoles que las actividades de este tema las encuentras en la guía de tareas en la plataforma de la institución. Muchas gracias, que Dios les bendiga.